Hola, hola mis mujeres preciosas, bienvenidas a la nueva temporada del podcast La Magia de los Hábitos. Miren, me hubiese encantado tener una segunda temporada épica, hacer unos cambios grandiosos y radicales, pero el tiempo y todo lo que está pasando en mi vida en este momento no me lo permiten y tenía que elegir entre esperar y hacer cosas extraordinarias nuevas en el podcast o comunicarme con ustedes desde el corazón, volver a esta red social, a esta forma de comunicar que tanto amo, porque la verdad es que grabar los podcasts es una de mis cosas favoritas de mi trabajo. Y pues me decidí por la segunda opción. Entonces, bienvenidas a esta temporada número 2. Después de los primeros 100 capítulos del podcast, decidí retomar. Yo les había prometido que retomaba la semana anterior a esta. Hoy es 26 de agosto. Y no se pudo. Pero hoy vengo con un podcast tan valioso, tan lleno de herramientas maravillosas que estoy segura de que ustedes van a decir, mereció la pena, Tefi, esta espera. Y sobre todo, que lo que más me encanta es poderles mostrar con un ejemplo de mi vida real qué significa todo esto del mundo de la magia de los hábitos, la disciplina flexible y ahora la productividad intuitiva, que es un término que he acuñado ya hace como 1 año y medio, un poquito más, que me encanta. Así que yo quiero comenzar este podcast preguntándoles, ¿alguna vez tú has sentido que tu vida va más rápido que tu agenda? Que tienes 1000 cosas por hacer, pero que la energía, el tiempo, incluso las ganas no te acompañan. También quizá has sentido que la vida como que te atropella, como que de verdad intentas con todas tus fuerzas hacer las cosas diferentes, pero realmente es que no da, la vida no te da esa pausa, no te da como esa espera. Entonces, les quiero contar que si ustedes se identifican y alguna vez han sentido eso, pues les cuento que yo también. Y que de hecho, entre junio y agosto, he vivido una de las etapas más caóticas de mi vida, más reveladoras y más intensas. Les tengo que decir que estuve viviendo un proceso donde hubo muchísima felicidad, al mismo tiempo incertidumbre, temor, miedo. Y finalmente, hace un poquito más de 1 semana, estuve atravesando un duelo. He estado atravesando un duelo. Aún así, descubrí que realmente esto que yo vengo a hablar aquí, esto de lo que yo tanto les predico, es real. Que no solamente es teoría, que no solamente se trata de mí intentando vender algo bonito, intentando conectar con un propósito de vida porque está muy de moda. No. Realmente he podido descubrir que esto de lo que yo hablo es simplemente una canalización a la que yo misma tengo que acudir una y otra vez cuando estoy en mi parte más humana, más imperfecta, más irracional o más racional, por así decirlo. Y es que hoy vengo a contarles específicamente con un caso específico de vida, con los últimos meses de mi vida, lo que significa la productividad intuitiva. Y además, en este mismo podcast les voy a dejar 4 herramientas fundamentales que ustedes van a amar y que van a poder implementar a partir de ahora mismo para que de verdad sus días empiecen a ser diferentes, para que a pesar del caos ustedes puedan una y otra vez reencarrilar sus emociones. No sé si esa palabra existe, puedan volver a direccionar sus emociones, su sistema nervioso, todo lo que ustedes necesitan ser. Entonces, de lo primero que les quiero hablar es que no sé si recuerdan que el último podcast, el número 100, y si no lo recuerdan y si no lo habían visto, pues las invito a que también vayan a escucharlo. Ese podcast básicamente fue un poco el recuento de la manifestación que podría decirles es la manifestación más grande de toda mi vida hasta ahora, la manifestación de nuestra casa soñada. Esta casa finalmente pasó a ser nuestra el 23 de julio de este año y previo a esa firma de escrituras donde ya nosotros teníamos nuestras llaves, han ocurrido muchísimas cosas. Entonces, esto no se trata de una historia desde que me entregaron las llaves hasta que llegó agosto y todo lo que les voy a contar a continuación, sino que se trata de mucho tiempo previo. Entonces, durante estos días, básicamente, desde que
entramos ya en la fase final de firma de hipoteca. Hemos estado pues con muchas diligencias que hacer, trámites, firmas, papeleo, comunicación con diferentes personas. Por supuesto, todo eso ha ido ocurriendo mientras yo seguía sosteniendo mi emprendimiento, mientras mis 2 hijas salieron de vacaciones en la mitad de junio, entonces yo ya estaba siendo mamá a tiempo completo y mientras seguía sosteniendo las sesiones one-on-one con mis clientas y seguía pues con la vida normal profesional que he llevado hasta ahora, redes sociales, stories, etcétera. Llega el proceso de la mudanza en julio, finales de julio. Ya nosotros teníamos casi todo listo para poder venirnos a vivir a la casa nueva. Entonces empezamos con todo ese trámite. Finalmente ya estábamos en la primera semana de agosto viviendo aquí en nuestro nuevo idilio. Decidimos de hecho venir a vivirnos aquí a esta casa como si estuviéramos literal en un campamento. Solamente teníamos agua, pero no teníamos energía, no teníamos nada. No teníamos ni los muebles armados, o sea, dormíamos en colchones en la sala de la casa, pero nos estábamos disfrutando todo el proceso porque decíamos, nunca más vamos a tener la casa así, nunca más la vamos a tener tan vacía, nunca más vamos a disfrutar algo así como esto de dormir literal como en un camping en la sala de la casa. Entonces, todo eso estaba pasando y aunque era caótico, era bonito, estaba siendo divertido. De hecho, estaba siendo tan bonito que pues parecía que todo era perfecto. Sin embargo, les tengo que contar que lo más difícil que ha pasado, bueno, a todo esto les tengo que decir que como esta es una casa nueva, recibimos la casa como todavía con muchas cosas pendientes, entre esas poner por ejemplo las lámparas, la luz, poner ciertas conexiones que todavía no existían y eso lo empezó a hacer Sebas, poner cortinas, o sea, todo lo que puede requerir una casa nueva, sumándole que nosotros tenemos un jardín y que eso literal nos entregaron como una selva, no, ni siquiera es una selva, es un bosque, porque es aquí, no es húmedo, es acá en España, es una montaña, y entonces queríamos como obviamente disfrutar el verano en esta nueva casa, queríamos poder disfrutar de estar afuera en el jardín, entonces había mucho que hacerle al jardín, todavía no está listo, pero ya por lo menos está habitable. En fin, han sido tantas cosas, chicas. Pero como a donde quiero llegar es a que pasó una tragedia, es decir, algo muy difícil y muy duro a nivel familiar, y es que el 16 de septiembre 16 de agosto, nosotros decidimos celebrar el cumpleaños de mi niña Macarena, de la niña pequeña de 2 años, digamos que con un poquito de retraso, ya realmente cumplía antes, pero entonces el 16 dijimos, vamos a celebrarlo, porque esta es la fecha en la que nos da. Y el caso es que ese mismo día en la noche nos enteramos de que mi suegro murió, mi suegro falleció. Entonces no se imaginan, o se pueden imaginar, mejor dicho, porque ustedes son mujeres similares a mí, que también les pasa de todo. Pero realmente ha sido muy duro, muy difícil. Afortunadamente, Sebas, mi esposo, ha estado todo este tiempo de vacaciones, pues fue algo también que planificamos teniendo en cuenta que sabíamos lo que se venía con la mudanza. Entonces hemos podido como ir tratando de buscar un balance y un equilibrio. Sin embargo, por supuesto que ha habido mucho desbalance y mucho desequilibrio en todo esto. Ha habido altibajos, ha habido dificultad, han habido sesiones a las que no llegué, clientas a las que les tuve que decir que no, clientas a las que les tuve que decir de nuevo que darles mal. De hecho, tuve una nueva clienta a la que le reprogramé sesión tantas veces que yo ya tenía una vergüenza increíble que estaba a punto de devolverle el dinero. Pero bueno, finalmente mi versión más empoderada no lo hizo y gracias a Dios, porque la verdad que la sesión salió súper bien y ella salió súper feliz y ahora está con su tiempo mucho más organizado, su rutina, etcétera. Entonces ha sido muy lindo. El caso es que quiero contarles un día puntual, o sea, los 2 días siguientes que para mí han sido como esos más duros y que yo literalmente me senté a llorar un rato sola en el baño. Hacía rato que eso no me pasaba. Las que son mamás saben de qué les estoy hablando en esos días posparto, cuando uno literalmente no quiere saber nada de nadie y como que las hormonas están así revolucionadas y es como, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Así me estaba sintiendo el lunes y martes siguiente a que mi suegro falleció.
Justamente porque esos días, pues después de haber soportado como tanto, estar muy agotados, intentando llegar a todo lo que teníamos que hacer para celebrar el cumpleaños del sábado, yo decía, bueno, ya, va a llegar el lunes y por fin vamos a descansar un poquito, porque yo de hecho me he estado acostando hasta la 1, 2, 3 de la mañana, niñas, haciendo cosas de la casa, y ya no porque tuviera que trasnochar hasta esa hora, sino porque yo quería dejar cosas terminadas. Y entonces acá en España los horarios son como muy tarde y hasta esa hora me estaba quedando. Pero yo ya estaba muy agotada, yo ya sabía que el cuerpo necesitaba tregua. Y llega el lunes y no, llega el sábado, mejor dicho, se termina el cumpleaños e inmediatamente nos recibe esta noticia: mi suegro falleció, o sea, lo más duro que puede llegar a pasar en la vida, una muerte. Entonces, el lunes mi esposo, pues Sebas, tenía que ya hacer todo lo que conlleva el fallecimiento de una persona, de su padre. Afortunadamente él estaba aquí en España, el papá de Sebas vivía aquí y todos sus 4 hermanos también, toda la familia vive aquí. Entonces todo el proceso de el velorio, el entierro, todo eso el entierro no, fue una incineración lo que hicimos con él. Y todo esto fue muy rápido. Bueno, para contarles un poquito, simplemente les dejo la información de que mi suegro falleció por un infarto. Entonces, básicamente llega el lunes y yo estaba con la ilusión de que yo iba a descansar, pero eso no pasó. Sebas se tuvo que ir de la casa, yo ya me quedé sola con las niñas, empecé a mover las cosas que tenía programadas para ese lunes y martes, empecé como a hacer todos los cambios, pero ya yo literalmente estaba agotada emocionalmente. Ya ni siquiera era solamente un cansancio físico, era un cansancio emocional. Era como, ya no puedo soportar tanto, ya no puedo seguir siendo positiva y seguir siendo como contenedor para tanto. Entonces, básicamente, después del lunes y el martes, yo sabía que iban a ser esos 2 días así. Yo estuve como sobreviviendo. Cuando yo hablo de sobrevivir, me refiero a que yo simplemente estaba haciendo la comida de las niñas. Yo ni siquiera estaba siendo una mamá presente ni una mamá de calidad. Yo estaba arreglando un poco del caos que seguía manteniendo en la casa y comiendo. Y pues obviamente pues tratando sí de estar pendiente de las niñas, pero no siendo una super mamá. Pero yo sabía que yo tenía en algún punto que volver a mí. Entonces, cuando tuve la oportunidad, lo primero que hice fue escribir acerca de la muerte de mi suegro. Y quiero venir a ver mi agenda porque quiero recordar cuál fue el primer día que lo hice, porque realmente estoy aquí como retomando y sé perfectamente que escribir fue el primer punto, la primera conexión que pude tener de nuevo conmigo misma. Miren, estoy revisando aquí el índice de mi agenda. No les estoy mintiendo, no estoy haciendo esto simplemente para que suene bonito en el podcast. No, estoy aquí recordando porque estoy hablando y como conectando los puntos. Muerte de mi suegro, página 35-36. Y les voy a decir la fecha en la que esto salió. Mi suegro fallece el 16 y yo logro escribir el 20, imagínense. Y ese día yo logré incluso agradecer. El 20 fue el miércoles. Ay, me encanta lo exacta que soy con esto y cuando lo empiezo a recordar. Porque el lunes y martes de verdad fueron días que yo creo que yo no voy a olvidar. Fueron días muy, muy difíciles. Entonces, lo primero que hago fue darle gracias a Dios. Le di gracias a Dios por todo lo que estaba viviendo hasta ese día, pero mi ego me estaba hablando de un montón de cosas. Mi ego me estaba diciendo, este es el precio que tuvieron que pagar por esto tan bonito que estaban viviendo. Me quedé en silencio porque de verdad es impresionante. También mi ego me estaba diciendo, ustedes priorizaron otras cosas en vez de la familia. O sea, mi ego me estaba diciendo, y ojo, esos 2 días... Y me pareció, hoy lo pienso y me pareció impresionante cómo el remordimiento vino a invadirme. No solamente a mí, a mi esposo también, que son emociones también naturales. Después de un fallecimiento, yo creo que eso es como lo más natural que aparece, el remordimiento. Entonces, claro, he estado recordando y reviviendo tantas cosas que hacía mucho tiempo no vivía, que entonces lo primero que hice fue eso, sentarme a escribir. El cuerpo me estaba pidiendo escribir. Y después de dar gracias por todo lo que estaba pasando, incluso di gracias por el fallecimiento de mi suegro. Y le di gracias a Dios por estar viviendo esto. Porque de verdad, en todo, en absolutamente todo, chicas, siempre va a haber algún aprendizaje.
Entonces, bueno, si ustedes me ven a mí en este momento como en redes sociales, si ustedes sabían que mi suegro murió y todo esto, y me ven en redes sociales como que pareciera que a Tefi no le pasa nada, lo que quiero decirles es que realmente lo que pasa es que me trabajo internamente muy rápido y como de forma muy profunda. Entonces, bueno, hice todo este ejercicio de escritura y ya empecé como a discernir, ok, según toda la información que tengo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y siempre tengo claro que lo primero es volver a mí. Ahora, ¿cuál es la forma de volver a mí? Entonces ahí es donde yo decido que, bueno, tengo que retomar de nuevo mi rutina matutina y yo, o sea, esto ya es lo que sé de mí y es que yo sé que cuando yo me conecto, o sea, cuando yo me despierto por la mañana con una intención clara y cuando logro hacer mi rutina con todos los hábitos que me gustan, yo definitivamente entro en otra frecuencia. Entonces, básicamente, después de escribir el miércoles, el jueves no fui capaz de pararme de la cama por lo cansada que estaba, pero finalmente el viernes lo logro. Finalmente el viernes de esa misma semana yo logro ponerme en pie, salir a correr afuera a la calle. El cuerpo literalmente me le estaba pidiendo sal de la casa, ve a recibir aire libre y empiezo a darme cuenta, o sea, mientras salí a correr, empecé a reflexionar y a recordar cuál es mi propia teoría, cuál es mi propia metodología. Y esa metodología no es más que la magia de los hábitos. Pues chicas, después de que yo hago esa rutina matutina, salí a correr, después me vine a meditar en el jardín de mi casa, en una piedra donde yo ya me estaba soñando que quería sentarme ahí a meditar. Me siento a escribir el journal de nuevo, me hago mi batido verde, después las niñas se despiertan, hago el batido verde con ellas, de hecho yo les subí un video ese día y después desayunamos rico en familia, algo sano. Evidentemente no es como que estábamos felices toda esta semana, yo he sentido como un ambiente un poco lúgubre entre nosotros, aún así pues con mi actitud mucho más positiva. Pero el caso es que después de todo eso, yo me siento a trabajar el viernes y yo me quedo anonadada, literalmente con todo el día, con todo lo que yo logro avanzar y terminar. Pero no solo eso, me quedo también sorprendida, chicas, con lo que he podido también hacer entre ayer y hoy. Y hoy yo, acabando este podcast o grabándoles este podcast en un mismo día. Entonces, toda la inspiración termina como de tomar forma en el encuentro de productividad intuitiva. Es decir, desde el miércoles que yo comencé a escribir y dije, ok, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué es lo próximo que se viene? De hecho, tuve pensamientos entre el lunes y el martes de decir, yo no sé si yo voy a ser capaz de seguir con esta marca, yo no sé si yo sí voy a ser capaz de hacer el lanzamiento que tenía pensado hacer para septiembre de la magia de los hábitos. Tenía dudas de todo, pero el miércoles que empecé a escribir y volver a mí, y luego hasta el viernes que ya como que reconecto conmigo de verdad, o sea, como que encuentro como más sentido que nunca a hacer lo que estoy haciendo y estoy como con una llama interna de sí, es que lo tengo que hacer porque justo todo esto que acabo de vivir es la prueba fehaciente, es la prueba fundamental de que lo que les voy a enseñar funciona. Y a lo mejor la vida me puso todo esto para que lo recordara y para que hablara cosas que tienen sentido. Porque aquí no tendría ningún sentido yo venir a hablarles de productividad intuitiva a mujeres que son mamás, que son esposas, que están atravesando duelos, que han pasado traumas, que están atravesando pérdidas de embarazos, pérdidas de trabajos. O sea, esto no tendría ningún sentido si yo les estuviera hablando a ustedes que están atravesando este tipo de situaciones, embarazos difíciles, o sea, tantas cosas. Si mi vida fuera perfecta y color de rosa, o por ejemplo, no digamos que perfecta, pero si por ejemplo yo tuviera una vida súper tranquilita, con un trabajo de 6, de 9 a 5, no tengo hijos y todo se ve rutinario. O sea, no me vengas a hablar de lo que no entiendes, ¿cierto? Pero ahora que lo vuelvo a revivir, lo tengo tan reciente, es como, sí, o sea, mírenme, yo lo estoy haciendo, estoy creando de nuevo un nuevo evento, acabo de crear una landing page, acabo de mandar invitaciones, acabo de tener 3 sesiones one-on-one el día de hoy, estoy grabando mi podcast y
y les voy a contar cuáles son las herramientas elementales por las cuales lo estoy logrando hoy. Sin embargo, el próximo 10 de septiembre voy a profundizar mucho más en esto. Voy a hablarles exactamente del proceso que les voy a invitar a recorrer y les voy a contar muchos más detalles de todo esto, de las herramientas reales que necesitamos. Porque la verdad es que no necesitamos tantas herramientas como las que se pueden ustedes encontrar por ahí en internet. Es decir, les voy a hablar de las 4 herramientas, digamos que esenciales, que son las que tienen que permanecer sí o sí. Y por supuesto, yo sé que ya luego cuando ustedes van implementando estas herramientas, se van quedando cortas, porque ya luego es como, ok, sí, Tefi, yo ya tengo esto, yo ya lo puedo hacer así, o ya lo estoy haciendo así, pero ahora me está faltando otra herramienta para esto nuevo que me está surgiendo. Entonces, vamos a hablar de esto ya, de cuáles son los 4 elementos o las 4 herramientas de la productividad intuitiva fundamentales. Este podcast veo que me va a quedar un poquito largo, pero yo estoy segura de que ustedes lo van a amar. Lo primero de lo que les quiero hablar es de la intención. Yo ya les he hablado varias veces de esto. De hecho, hay un podcast que se llama Intención. Miren, es el capítulo número 86, la intención, el secreto que multiplica tu productividad y tu magia. Ese capítulo realmente es bien valioso, pero aquí les voy a hacer como un resumen muy sencillo. Y es que de verdad, chicas, lo que mueve la energía es la intención. Ustedes saben que hoy en día la productividad no se trata de tiempo, se trata de tiempo y energía. Entonces, ¿cuántas veces ustedes mismas se han descubierto haciendo cosas en mucho menos tiempo del que tenían presupuestado? Y ojo, la inteligencia artificial hoy en día juega un papel fundamental. La inteligencia artificial nos puede estar, digamos que disminuyendo en un porcentaje drástico, hasta en un 70, un 80% el tiempo que nos tardaba antes cualquier tarea. Entonces, ¿qué pasa? Si lo más importante es la energía que yo tengo y lo mido en términos de tiempo, es decir, que esto que yo estaba haciendo hoy me podría estar tardando, o sea, las tareas que tenía programadas para hoy me podrían estar tardando 10 horas o me podrían estar tardando 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que marca esa gran diferencia? La energía. Pero ¿cómo yo le doy dirección a la energía? A través de la intención. Chicas, les garantizo que si cada vez que ustedes tienen un nuevo propósito, una nueva tarea, algo nuevo que quieren hacer, ustedes escriben con claridad cuál es la intención que hay detrás de, y lo hacen de forma estratégica, lo hacen, por supuesto, conectándolo con emociones relacionadas con el amor, con emociones positivas y con un porqué profundo, ustedes van a ser imparables. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, yo en muchas ocasiones pues tengo tiempo concreto de escribir intenciones para ciertas cosas, pero no siempre tengo tiempo de escribirlo. A veces simplemente se trata como de bueno, voy a pensarlo. Pero por ejemplo ayer 25 yo escribí como intención: hoy deseo avanzar con la limpieza del orden de mi hogar para tener todo cada vez más en armonía. Deseo conectar con mi trabajo, adelantar lo más posible para irnos de vacaciones con tranquilidad y vender los 30 cupos o más del curso de la magia de los hábitos. Entonces yo ayer tenía una serie de tareas que eran grabar el podcast, escribir la newsletter, terminar la landing page, redes sociales, etc. Y logré completar, pues no todas al 100%, pero sí logré completar 4 de esas tareas. Pero claro, porque yo aquí estoy dejando claro cuál es el propósito más grande después de esas tareas. Entonces, imagínense todo el poder que puede llegar a tener la intención. Entonces, esa es la herramienta número 1. Empiecen a utilizar esa herramienta con cosas pues importantes. No se trata de que tengan que ser rigurosas y que cada cosita pequeña que vayan a hacer le pongan una intención y se pongan a escribir, porque de verdad no hay tiempo de tanto. Pero pueden incluso proponerse empezar a escribir la intención de su semana, o la intención del siguiente proyecto, o la intención del mes. Pueden empezar con una meta pequeña y luego poco a poco van a ir sintiéndolo en el cuerpo y con su intuición que cada cuánto les funciona mejor y para qué ocasiones realmente lo necesitan. Muchas veces cuando yo también tengo muchas cosas en el plato, como que me doy cuenta de que, ok, tengo mucho por hacer, pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Yo también a veces dentro de mi intención, por ejemplo, antes de que las niñas salieran de vacaciones, yo dije, yo quiero
intencionar que quiero de verdad conectar con mis hijas durante las vacaciones. Entonces, sí, como que pueden profundizar también sobre la intención en ese capítulo que les dije, pero comenzar con una meta sencilla. La segunda herramienta es la planificación. Miren, y aquí les voy a dejar las únicas 2 herramientas que yo utilizo cuando estoy en momentos de urgencia, cuando estoy en momentos así, donde es que planificar también requiere un tiempo y hay momentos en los que no hay tiempo de planificar, pero sí hay 2 herramientas que son las únicas que yo utilizo cuando estoy en el momento de supervivencia y que no tengo tiempo de más, y es mi Google Calendar, por supuesto, donde pongo siempre todas las sesiones one-on-one o eventos importantes que necesito recordar a través de una alarma, y mi agenda física. Entonces, ¿cómo lo hago? Con mi Google Calendar únicamente pongo lo que sí o sí tiene que tener un espacio concreto en el calendario. Es decir, si yo tengo una sesión mañana a las 2, es a las 2, no es a las 3 ni es a las 5. Pero si yo tengo que hacer la landing page, yo tengo que hacer la landing page, pero yo lo puedo hacer a las 8, a las 10, a las 15, a las 14 o a las 10 de la noche. Entonces, así es como yo voy programando. Es decir, dependiendo del tiempo que tenga, ya entonces hago una planificación en mi agenda física, tanto de la semana como del día. Para entender bien cómo funciona esto, se los enseño el 10 de septiembre en mi nueva masterclass en vivo, Productividad Intuitiva. Por favor, no se la pierdan porque lo van a amar. Esas son las 2 herramientas de planificación fundamentales. Y para comenzar, si ustedes tienen una vida muy caótica, con eso es más que suficiente. Ahora, cuando ustedes van teniendo más nivel de sofisticación, entonces sí van a necesitar otras herramientas. Listo, de eso hablamos después. La tercera herramienta más importante, el tercer hack fundamental, chicas, es el equipo. El equipo en casa y el equipo de trabajo. ¿Quién es mi equipo en casa actualmente? Mi esposo. Y cuando yo vivía en la casa anterior, mi esposo y una persona que me ayudaba con la limpieza 2 veces a la semana. Les cuento que de hecho hoy ya conocí a una chica que me va a empezar a ayudar aquí en la nueva casa. Entonces ese es mi equipo para las cosas de la casa. Obviamente mis hijas todavía no hacen parte de un equipo funcional que me ayude a resolver, ¿no? Ellas no cocinan, no planchan, no. Cierto, ellas son mi equipo, pero mi equipo que todavía estoy apenas nutriendo. Porque ojo, a las clientas con las que yo trabajo que tienen hijos adolescentes, para mí ellos ya hacen parte del equipo y ellos tienen que contribuir con el orden y ciertas cosas de la casa. Y de verdad es algo que pienso hacer como mamá. Pero entonces, primero está el equipo en casa y luego está tu equipo de trabajo. Sea porque trabajas en una empresa, sea porque tú eres independiente, sea porque eres empresaria, todos trabajamos en equipo. Ahora, es verdad que yo hasta hace muy poquito no tenía ni siquiera a nadie, no tenía ni siquiera a alguien que, como ahora que tengo a mi Caro, que me está ayudando con las redes sociales. Ella en lo que me apoya es en ciertas tareas puntuales del negocio en las que yo ya puedo delegar. Pero literalmente yo he creado un sistema muy eficiente para unas tareas que son sencillas, pero en las que yo con Caro literal casi que no tengo ni que hablar. Yo solamente dejo ciertas cosas preparadas y yo sé que hay una parte en la que yo puedo soltar completamente y con toda la confianza porque ella es la que se encarga de eso. Entonces, elegir y crear un verdadero equipo, chicas, es definitivamente una de las herramientas más fundamentales. Recuerden que una cosa es delegar y otra cosa es crear equipo. Ambas cosas se correlacionan, pero no es lo mismo que tú digas, ay no, es que yo tengo a alguien que me hace X cosa, pero que esa persona ni siquiera te pueda como soportar en otras cosas que no le corresponden, que tener un verdadero equipo. Es decir, cuando mi esposo lo necesitó lunes y martes, yo hacía todo lo que él en teoría también hace o que le corresponde en la casa. Mientras que cuando yo no estoy, viceversa, él también puede reemplazarme a mí. Entonces es muy importante, chicas, nosotras empoderarnos de ese liderazgo, tener conversaciones con los miembros de la casa, tener conversaciones con las personas de tu equipo, ya sea porque seas emprendedora, incluso si estás en una oficina trabajando, que esas personas puedan entender tus situaciones, que tú también hayas asignado ciertas tareas, que hayan sistemas que soportan todo lo que requiera tu trabajo. Y finalmente, la herramienta más importante, que de hecho fue con la que arranqué contándoles cómo funciona mi sistema, y es la rutina de la mañana, la rutina matutina. Chicas, para mí esa es la clave de nuestro sostén emocional.
que nosotras decidamos cómo arranca nuestro día con poder, con control, ojo, sin exceso de control, sino con un control de lo que yo verdaderamente puedo controlar. Y que puedo controlar mis emociones, puedo controlar cómo elijo sentirme, cómo elijo tomar esta situación, cómo elijo interpretarla, de lo que les hablé ahora. Entonces, por supuesto que hay momentos, sobre todo por ejemplo yo que lo estoy experimentando todos estos días, en los que mi rutina no tiene la estructura que yo amo. Simplemente a veces me toca pararme a escribir un poquito, que fue lo que logré hacer ayer. Otros días solamente logro hacer una meditación y así voy eligiendo de acuerdo al tiempo que tengo, de acuerdo a mi nivel de cansancio, a mi nivel de energía disponible, qué puedo hacer. Pero empezar mi mañana de forma empoderadora lo cambia absolutamente todo. Entonces les hago un breve resumen. La primera herramienta es la intención, la segunda es la planificación, la tercera herramienta es el equipo en casa y trabajo y la cuarta herramienta es la rutina matutina. Entonces, para cerrar este podcast, de lo que les quiero hablar es de que justamente de eso se trata la productividad intuitiva, de no simplemente hacer más. No se trata de que yo les voy a enseñar cómo ustedes van a lograr sostener como unas malabaristas absolutamente todo en sus vidas. No, sino cómo ustedes van a lograr sostener todo lo que verdaderamente es importante, todo lo que verdaderamente es prioridad. Cuando me llegaron los días lunes y martes después de que murió mi suegro, que yo me sentí así, lo que empecé a decirme fue, estoy priorizando lo que de verdad es importante. Estoy priorizando primero darle sostén a mi esposo, que él pueda estar tranquilo sin necesidad de que yo esté preguntando cosas o esté pensando en cosas o esté, como pidiéndole más cosas, sino que él pueda estar allá en su duelo haciendo lo que tiene que hacer. Priorizando que por lo menos en la casa yo esté presente para las niñas, aunque no siendo la mujer maravilla ni la mamá perfecta, pero sí estando de verdad con ellas, porque obviamente si no está el papá, no es como hoy sí está el papá está con ellas allá. Ya le pedí a mi esposo, entonces mira, necesito que esta semana me cubras mucho porque me hace falta trabajar en ciertas cosas que están atrasadas, ¿cierto? Entonces pedirle todo, como que poder enfocar de esa manera las tareas, teniendo en cuenta cuáles son mis roles, que eso es una cosa que vamos a ver el 10. Vamos a identificar nuestros roles y las prioridades acorde a esos roles, acorde a nuestro momento vital. Para mí el lunes y el martes estaba clarísimo que lo más productivo que yo tenía que hacer era estar presente para mis hijas, estar presente para mi esposo, comer y estar en la casa, nada más. El resto era posible moverlo, era posible hacer cambios y ya. Entonces, a lo que las quiero invitar es a que se vengan este 10 de septiembre, que hablemos de todo esto, que veamos casos de estudio específicos con casos reales de cada una de las mujeres que esté allí. Vamos a mirar calendarios, vamos a ver la herramienta del Google Calendar, vamos a hacer un encuentro de verdad grandioso. Recuerden entonces que ustedes pueden enviarle esta invitación a las mujeres que ustedes sientan que lo necesitan. Si ustedes especialmente en este momento sienten que tienen una vida demasiado específica, que es que nadie más tiene una vida como la mía, nadie más tiene tanto caos como yo. Y para mí ninguna de esas herramientas de productividad que enseñan los gurús me han servido. Quiero decirles que sí hay una forma de encontrar un cierto orden, una cierta plenitud, de volver al centro una y otra vez. Y se las voy a mostrar el próximo 10 de septiembre. Así que compartan esto también si les nace. Suscríbanse en el enlace para que les llegue toda la información, el enlace de ese día del encuentro, etcétera, etcétera. Las quiero mucho, mis chicas. Espero que podamos vernos, conocerlas, escucharlas y de verdad que puedan llevarse muchísimo valor de ese encuentro que les voy a regalar. Un abrazo.